Bienvenidos a la nuevo bloque temático de estas jornadas. Eh, este se titula Budismo de Acción Climática, Prácticas para una Superación. Mi nombre es Catón Carini, soy antropólogo de la Argentina y quería dar la bienvenida a Lía Beltrao, que va a dar la primera presentación. Se titula Trauma colectivo, transformación social y ambiental en la metodología creada por Joanna Macy. Quería decir que Lía Beltrao es facilitadora de trabajo que reconecta, coordinadora de la comunidad de transformación en línea o lugar y editora de la revista Bodhisattva. Bienvenida, Lía. Muchas gracias, Catón. Ah, Buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Soy brasileña, entonces por favor perdonen cualquier error que voy seguramente a cometer con el español. Soy periodista de formación, pero como dijo Catón, soy de esta metodología creada por Joanna Macy, que fue citada ahora mismo por Juan Pablo Restrepo. Entonces ya ha abierto un poco la puerta para nuestra conversación aquí, porque voy a charlar, hablar un poco sobre mi conexión con la visión y las prácticas propuestas por Joanna Macy. Pero me gustaría empezar agradeciendo a los organizadores de las jornadas. Me siento súper honrada de estar aquí entre personas dedicadas a pensar cómo podemos relacionarnos con este planeta, con toda su belleza, todo su horror, de una manera sana, inteligente, valiente. Y me siento especialmente feliz por ser parte de un evento iberoamericano entre tantos latinoamericanos. De verdad me da mucho gusto. Y voy a ubicarme un poco. Les hablo desde mi ciudad natal en Brasil, que se llama João Pessoa. Está ubicada en el punto más oriental de las Américas y los originarios de esta región se llaman Potiguara. Y a hora y media al norte de acá donde estoy hay un territorio indígena donde hay una comunidad de potiguaras que resisten valientemente. Entonces es posible que mi bisabuela fuera potiguara, pero los registros de su vida se perdieron con el tiempo. Entonces, lo que tengo hoy es, como casi todos los brasileños, la certeza de que soy una mezcla de ancestros de esta tierra que llamamos Brasil, de África, de Europa. Y desde donde estoy me pongo a imaginar, y mientras oía las charlas de hoy por la mañana, ¿no? A nuestros ancestros latinoamericanos hablando. Mi abuela potiguara conociendo a un quechua, a un mapuche, a un chango, a los pueblos de Patagonia o del Gran Chaco, como fueron citados hoy. Uh, entonces, en este espíritu de familiares reuniéndose que quiero hacer esta conversación. Y lo que voy a hacer aquí es compartir un viaje de descubrimiento mío personal que está en marcha. El tema de nuestra conversación es este trauma colectivo y cambio social y ambiental, pero la idea es explotar nuestro sentido de agencia, nuestro deseo y capacidad de transformación para construir un mundo más justo, pero preguntarnos de qué lugar interno estamos partiendo para pensar y realizar estos cambios. Y este lugar interno tiene que ver con trauma. Me gustaría explorar esta intersección no de manera teórica o expositiva, sino, como les dije, a partir de mi propio viaje personal y de las preguntas que me hice y sigo haciéndome. Entonces, la primera pregunta que me ha impulsionado hasta esta investigación entre esta intersección, mundo interno, cambio social, puede ponerse más o menos así, que es un poco la pregunta que mueve las propias jornadas, ¿no? Cómo una tradición contemplativa como el budismo puede ayudarnos de verdad a realizar los cambios que queremos ver en nuestro mundo. Y esta pregunta tiene que ver con un contexto que sospecho comparto con algunas personas acá presentes. Conocí la visión budista de la realidad cuando tenía 20 años. Al mismo tiempo que mientras estudiaba periodismo,
también me preguntaba cuál sería mi papel, mi rol en la sociedad. Y los temas de desigualdad y violencia sostenidos por los medios de comunicación fueron centrales en mi formación, y no en vano. En el año en que me mudé para Recife, que es una ciudad que está a 1 hora y media de mi ciudad natal, para estudiar en la Universidad Federal de allá, Recife era la ciudad catalogada como la capital más violenta de Brasil, con una cifra de 200 homicidios por 100.000 habitantes entre 2002 y 2004, fue cuando cambié allá. El promedio nacional en Brasil hoy es de 23 homicidios por 100.000 habitantes, lo que sigue siendo muy alto, pero en aquella época en Recife era casi 10 veces más. La pregunta sobre cómo la comunicación podría ayudar a reducir de alguna manera estas cifras, entre muchas otras tristes estadísticas, y construir una ciudad más inclusiva, una sociedad más inclusiva, más justa y por tanto menos violenta, fue una constante durante mi formación. Fue en este contexto que descubrí el budismo y que me sumergió a kilómetros de profundidad en mis preguntas y me aportó tensiones dialécticas muy fértiles, no sin una buena dosis de angustia. Y para explorar una de estas tensiones, podemos tomar, por ejemplo, la primera enseñanza del Buda sobre el sufrimiento, que fue tema de una de las charlas de ayer, de una de las ponencias. El sufrimiento existe, lo experimentan los seres, pero este sufrimiento no es aleatorio, tiene causas, ¿no? Y las causas del sufrimiento señaladas por el Buda eran radicalmente distintas de lo que estaba acostumbrada a ver cuando estudiaba la desigualdad y la violencia urbana. Estaba convencida yo de que la causa del sufrimiento de la gente, la alta tasa de homicidios en Recife, por ejemplo, era la falta de acceso a los bienes que son derechos de todos los seres, ¿no? Educación, salud, etc. No, el Buda señaló que la causa del sufrimiento es nuestra visión distorsionada de la realidad, una visión dual, separativa, que genera todo tipo de aflicciones. Acabamos de tener una clase maravillosa sobre eso. Desde este punto de vista budista, todo nuestro mundo, incluyendo sus aberraciones sociales, sus horrores, guerras, es resultado de esto. Esto me pareció completamente cierto cuando miré a mi propia vida. Pero ¿qué pasa con mi rol social y mi responsabilidad de construir una sociedad más justa? No solo habría parecer una brecha entre lo individual y lo colectivo, sino que muchas enseñanzas apuntaban también a la práctica de darse por vencido o renunciar. ¿Renunciar a qué? Renunciar a arreglar el samsara, a la idea de que seremos capaces de manipular las cosas para alcanzar un estado final de equilibrio pacífico. Por muy loable, muy bello que sea desear una sociedad con bienestar para todos los seres, la impermanencia siempre es parte de la ecuación de la vida. Nunca alcanzaremos este estado de equilibrio pacífico, de ahí darse por vencido. Entonces, esta es la parte de la angustia que empezaba. Y no solo el Buda quien dice eso, no es solo el Buda quien dice eso. Este pensador nigeriano, no sé si lo conocen, Bayo Akomolafe, les voy a traer una cita luego, a quien estoy escuchando muchísimo los últimos tiempos, describe esta búsqueda de un equilibrio pacífico como, y lo cito acá, comillas, el esfuerzo por estabilizar el mundo para determinar lo que viene después. Bayo ha hablado mucho sobre lo que él llama post-activismo y sostiene que es exactamente este deseo de estabilizar el mundo que nos ha llevado al antropoceno, que estábamos hablando Juan Pablo antes, ambientes tóxicos y venenosos, a exclusiones de nuestras vidas, a la destrucción de territorios. De ahí la idea de post-activismo.
No podemos partir de esta misma base estrecha para que se produzcan los cambios y curaciones en nuestro mundo. Entonces, mi pregunta, que inicialmente tenía que ver con las enseñanzas budistas, cómo ellas se relacionaban con la visión de cambio social, se convirtió en otra pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo es posible ser tocada por el sufrimiento de los seres que es real? Y eso coincide en el Buda y las personas que trabajan por cambio social, sin dejarse engañar por la idea de permanencia, sin anclarnos en proyecciones poco realistas, porque las proyecciones son siempre permanentes, fijas, sobre el futuro, sin querer, como dice Bayo Akomolafe, estabilizar el mundo de manera arrogante, colonial, mismo que con intenciones maravillosas. Aquí, así que nos apoyemos en esta pregunta, ¿no? Entonces, les dije que iba a hablar de Joanna Macy y aquí es donde ella entra. Y quiero traer una cita suya muy cortita, a ver si puedo compartir aquí. Sí. Ups, un ratito. Una cita muy corta. A esta Joana, que ya han visto en la charla de John Pablo. Entonces dice ella, no sentir el dolor sofoca nuestras respuestas. En portugués, asfixia. No sé si hay esa palabra en español. No sentir el dolor sofoca nuestras respuestas. Y voy a seguir, quiero seguir nuestra conversación alrededor de esta cita. Lo que sofoca y impide nuestras respuestas a nuestro mundo es nuestra incapacidad de sentir lo que está sucediendo a él, a nuestros hermanos humanos y no humanos, a la tierra. Esta afirmación aparentemente simple que en el enfoque de Joanna se transforma directamente en experiencia, no en teoría, tiene mucho dentro. Y me gustaría empezar con la segunda parte. Ella nos invita a sentir el dolor. ¿Y de qué dolor está hablando? Ella está hablando del dolor del mundo, el dolor del mundo sentido a través de nosotros. Este es el tema que realmente genera la metodología que ella creó, llamada el trabajo que reconecta. A finales de los 70, Joanna tuvo un gran insight sobre cómo la apatía hacia los problemas medioambientales, sociales, que podía ver incluso entre las personas que más amaba, no significaba que a la gente no le importaran, sino que no tenían la capacidad para entrar en este territorio del sentir. A partir de ahí, Joanna pasó a desarrollar una serie de prácticas en grupo que crean un espacio colectivo de seguridad para que de alguna manera aprendamos juntos a sentir y a expresar ese dolor. Y yo como facilitadora de este método pude presenciar y sorprenderme de verdad con el poder de estas prácticas tan simples. Les voy a dar un ejemplo de una de ellas. Tú pones dos personas en parejas y mientras una escucha en silencio, la otra completa la frase. Lo que parte mi corazón cuando veo lo que sucede en el mundo es. Lo que parte mi corazón cuando veo lo que sucede en el mundo es. La persona habla solamente 2 o 3 minutos y luego escucha en silencio mientras su compañera completa la frase durante más 2 minutos. Solo eso. Y es increíblemente transformador. ¿Pero por qué? Empecé a querer entender qué terreno estaba tocando cuando hacía este tipo de práctica con la gente, cuando invitaba a la gente a sentir y expresar su dolor. Por eso comencé a capacitarme en una terapia informada por el trauma, que es el Somatic Experiencing. Hay muchas. Esta es conectada al profesor Peter Levine. La apatía que Joanna había descrito es identificada por estudios científicos como uno de los síntomas de trauma.
Aquí tendré que detenerme y explicar brevemente qué quiero decir por trauma y cómo funciona. Entonces, cuando nuestro cerebro, más precisamente el tálamo, lee la información sensorial del mundo exterior como una situación que pone en peligro la vida, como una amenaza, se produce una orquestación del sistema hormonal del estrés y de nuestro sistema nervioso autónomo para generar una respuesta en milisegundos. Nuestra adrenalina aumenta, nuestra respiración, ritmo cardíaco aumentan, nuestros músculos se tensan. Todo eso prepara nuestro cuerpo para luchar o huir. Cuando nos damos cuenta de lo que está sucediendo, es posible que ya estemos actuando. Naturalmente, una vez pasado el peligro, el sistema parasimpático frena estas reacciones y devuelve al cuerpo a su estado natural de relajación, pero comprometido presente. Relajado, pero presente. Sin embargo, para muchos de nosotros, cuando nos enfrentamos a amenazas reales o percibidas, es posible que el cuerpo no logre regularse a sí mismo después del evento. La lectura de lo que es y de lo que no es una amenaza se ve perjudicada, provocando una falta de sincronía entre lo que sucede fuera y adentro. Hay dos patrones principales. Puede ocurrir una hipoactivación del sistema que se manifiesta como apatía, depresión, cansancio, falta de compromiso, como Joana había visto, o puede ocurrir una hiperactivación, donde nos encontramos en un estado permanente de alerta, irritabilidad, listos para luchar y huir cuando no hay necesidad. Esta desregulación es lo que configura el trauma. Entonces, los estudios sobre eso, sobre el trauma, empezaron con un foco individual. Las pesquisas se centraron en comprender la fisiología cómo la fisiología de un individuo se ve afectada por un evento que podría ser fácilmente identificable en su biografía. Algo sucedió. Una guerra, que eran los primeros estudios eran excombatientes de guerra, como un accidente automovilístico, como un robo, algo sucedió, un shock. A medida que avanzaron estos estudios, estas investigaciones también comenzaron a incluir lo que se llama trauma de desarrollo o trauma complejo. Aquí en el trauma complejo no es un evento único el que causa el trauma, sino la exposición de un individuo a una situación de falta continua de seguridad, falta continua de seguridad como negligencia, abuso y otras cosas así. El tema de la seguridad empieza a ganar terreno en esta investigación, aportando matices a los estudios sobre el trauma. No más el shock, pero continuamente esta experiencia de inseguridad. Posteriormente, los estudios empezaron a señalar que incluso los individuos que no habían estado expuestos a eventos traumáticos o situaciones de inseguridad constante podían manifestar síntomas de estrés postraumático cuando formaban parte de familias o comunidades cuyas generaciones anteriores habían experimentado estas situaciones. Este tipo de pesquisa empezó con nietos e hijos de sobrevivientes, supervivientes del Holocausto. A eso se llamó trauma intergeneracional y mostró algo que vale la pena parar y contemplar más de cerca, que el trauma no se limita al cuerpo, al yo que lo experimenta. Mostró que el trauma involucra algo que está más allá del cuerpo, más allá del individuo, más allá del yo. Otra forma de leer eso es que nuestra noción de yo es demasiado pequeña, demasiado estrecha para contemplar los fenómenos vinculados al dolor y a su curación. La evolución de estas categorías, pasando del trauma individual al complejo, al intergeneracional o colectivo,
Es el resultado de esta investigación sobre cómo el cerebro, el cuerpo humano, nuestra fisiología responden a determinadas situaciones. Paralelamente a estos estudios, el término trauma ecológico fue acuñado en 92 por Theodore Hozak. Si durante un tiempo la teoría de Hozak fue criticada por algunos como poco científica, a medida que avanzan las investigaciones en este campo, ella resulta cada vez más cierta. Los descubrimientos sobre cómo funciona el trauma colectivo están en plena evolución y la investigación científica ha dialogado muy rápidamente con procesos de curación, informando muchos enfoques terapéuticos, como es el caso del somatic experiencing, pero también la área de educación, la política y el activismo. Y en el caso del activismo, esta investigación sobre el trauma ha influido en las reflexiones sobre cómo vivir en un mundo que se derrumba, cómo vivir en el llamado antropoceno que hemos visto con Juan Pablo. Este pensador nigeriano que mencioné antes, que originalmente es psicólogo, Bayo Akomolafe, planteó las siguientes preguntas sobre trauma que les quiero enseñar. Aquí, este es Bayo Akomolafe. ¿Qué pasa si el trauma es más que un fenómeno individual y si fuera incluso más que un fenómeno colectivo? ¿Qué pasa si nos invitan a experimentar el trauma de la tierra? El mundo más allá de lo humano que nos rodea es también un archivo de recuerdos y sentimientos. Y si estamos participando de territorios de sentimientos, ¿qué pasa si el trauma es parte de la emergencia material y sus geometrías de cuidado y daño? ¿Qué pasa si estamos tratando con algo que trasciende los circuitos racionales y rectos, lineares de ser y del devenir? Entonces, este es Bayo Akomolafe en su pregunta. Experimentar el trauma de la tierra, como habla Bayo, acceder a ese archivo de la memoria y sentir qué es la tierra, es la invitación que nos hace Joanna Macy, muy influenciada por el budismo, pero también por la ecología profunda y la teoría general de los sistemas. Joanna nos invita a ser testigos, a dar espacio a nuestro propio sufrimiento y al de los demás, humanos, no humanos, la tierra. Pero esto, y esta es una parte crucial, debe hacerse como grupo, en comunidad. Y si volvemos a los estudiosos sobre trauma, vamos a ver algo así. El trauma, este es Peter Levine, el profesor del Somatic Experiencing, que fundó, que creó, y él dice, el trauma no es lo que nos sucede, sino lo que guardamos dentro en la ausencia de un testigo empático. Entonces, ¿de qué testigo empático está hablando él? No es, lo que quiere decir es que no es solo el acontecimiento, sino el aislamiento, la idea de que estamos separados del mundo, la ausencia de un testigo empático, lo que crea la sensación de inseguridad muy visceral que establece y sostiene el trauma. Y cuando Peter Levine habla de este testigo empático, se refiere a alguien con el sistema nervioso regulado, resiliente, alguien capaz de hacer una lectura adecuada del mundo. Ahora mismo oímos una cita de Dogen hablando de esta lectura adecuada, apropiada del mundo. Es decir, cuyos sensores de amenaza y respuestas están sincronizados con el mundo. Alguien así es capaz de presenciar y resonar con el dolor del otro sin colapsar, sin hundirse, manteniendo el espacio para que el dolor que necesita ser expresado pueda encontrar
a aceptación. El neurocientífico Stephen Porges llamó a esto de corregulación. Porges puso las relaciones sociales en el centro de nuestra comprensión del trauma, con una teoría llamada la teoría polivagal. No voy a entrar en esto, pero su investigación muestra cómo la compañía de los otros, el apoyo social, es capaz de restablecer esta sensación visceral de seguridad que un cuerpo en trauma necesita para poder regularse nuevamente y responder adecuadamente a lo que sucede, sin hipo o hiperactivación. En el trauma, nuestra percepción de amenaza se ve comprometida y esto es lo que está sucediendo en nuestro mundo. La apatía de que hablaba Joana no es un síntoma es un síntoma de esta percepción distorsionada. Por lo tanto, para responder adecuadamente a una amenaza global sin precedentes, debemos aprender a estar en presencia de los demás con calidad, a ocupar lugares de dolor y horror sin colapsar. Y debemos hacerlo juntos. Es la calidad de nuestra presencia que creará un espacio para que respondamos apropiadamente a nuestro mundo. Entonces, esta pregunta que me hice sobre cómo actuar en el mundo de manera que no nos deje engañar por la visión de que vamos a estabilizar el mundo colonialmente, se abrió en direcciones bastante sorprendentes. Lo opuesto a querer estabilizar el mundo es estar presente para el mundo tal como aparece ahora mismo. Y me parece fascinante cómo estos estudios sobre trauma han desentrañado los matices de este estar presente. Han proporcionado un mapa detallado de cómo entrar en este terreno. Es como si una vasta inteligencia del cuerpo humano estuviera siendo revelada, algo que sucede muy por debajo o por encima del nivel de cognición, del intelecto, del pensamiento. Para mí, el gran mensaje que escucho de estas investigaciones es: tenemos todas las herramientas evolutivas aquí mismo en nuestros cuerpos para acceder a este espacio no cognitivo de abertura, a ser testigos a lo que está sucediendo, y al hacerlo emergen el vínculo, la conexión, la empatía, la compasión, la disposición para la acción inteligente. Esto nos acerca de la segunda parte de la cita, que habla de respuestas. Las respuestas de la que habla Joana no son nuestras, son de la red de la vida, del sistema. La visión aquí, y eso es bastante sistémico, es que cuando encontramos otros seres y las situaciones de este mundo en este espacio de apertura, podemos ser atravesados por las respuestas que quieren surgir. En cierto modo, el sistema nos usa para que la curación suceda. Nuestro papel, nuestro rol es estar abiertos, nos dejar afectar, tocar, conmover y permanecer con el problema el tiempo suficiente para que éste revele sus soluciones. La filósofa y zoóloga Donna Haraway presenta un caso fascinante a favor de esta actitud de quedarse con problema como forma de descubrir nuevas formas de vivir y morir en este mundo en colapso. Las referencias que utilicé fueron de científicos del trauma, filósofos, pero para los practicantes budistas acá presentes, esto no debería ser una sorpresa, porque dar testimonio, sostener esta presencia, es la práctica que en el budismo mahayana permite el despertar de la bodhicitta, la inseparatividad de compasión y sabiduría. Ha estado ahí por mucho tiempo. Ahora podemos celebrar que otros campos de conocimiento están aportando matices a esta antigua práctica. Y finalizando, si podemos adoptar esta práctica de ser testigos del dolor y entrenar en la corregulación, maravilloso. Pero para ello tenemos que entender lo necesario que es no tener prisa. Son tiempos de emergencia, pero aquí debemos permanecer con el dolor el tiempo que sea necesario, sin saber cuánto durará. Y no es solo Joanna Macy quien dice eso, sino todas las tradiciones espirituales. Eso se describe en la noche oscura del alma, la travesía del desierto, los dones de la oscuridad.
es al renunciar nuestros impulsos de acción, nuestras ganas de estabilizar el mundo y permanecer en lo que es que surge la acción compasiva e inteligente, necesitamos aprender a quedarnos, porque quedarse es un acto de amor. Y todo lo que tenemos que hacer es amar a este mundo herido, escucharlo profundamente. Y volviendo a nuestras abuelas potiguaras, quechuas, Django, recordemos que ellas ciertamente fueron maestras en escuchar y amar este mundo, en no verse separadas de él. Y ya lo tenemos dentro, eso nosotros ya lo sabemos. Les agradezco, me puse emocionada con mis propias palabras porque las siento de verdad en mi corazón. Entonces, es esto y estoy acá para preguntas o comentarios. Bueno, muchas gracias, Lía. Muy interesante tu ponencia, me encantó. Y bueno, sí, tenemos algunas preguntas de asistentes. Hay una pregunta que dice, según la metodología de Joanna Macy, ¿cómo se Ujú. relaciona el dolor con la crisis climática actual? Mm. Lo que es muy interesante sobre la metodología creada por Joanna para mí es que cuando nos encontramos en grupo, ¿no? Como facilitadora, nos ponemos, llamamos a la gente a venir, no ponemos una agenda, no ponemos puntos de lo que es problemático en nuestro mundo, sino les preguntamos exactamente como en esta pregunta que describí, ¿qué parte tu corazón cuando mira alrededor? Entonces, no es que nosotros como facilitadores traemos lo que es problemático, así que no vienen de una imposición moral o mismo científica, ¿no? Sino que dejamos que eso surja del grupo y eso es muy poderoso. Así que en mi comprensión, el entendimiento y la relación con el cambio climático, con el colapso de los ecosistemas, vienen de un lugar muy visceral, porque se describe de esta manera lo que siento yo al respecto de lo que está sucediendo acá en mi ciudad con los corales, en México en otras situaciones. Entonces, eso viene de manera muy personal. Entonces, yo veo eso como poderoso, no porque está pautado como tema importante en nuestro tiempo, sino porque se invita a hacer sentido de manera muy personal. No es que eh, llamamos a la gente a hablar sobre crisis climática, no. Llamamos a la Claro. gente a hablar sobre cómo se sienten en vivir en este mundo. Y ahí emerge lo que eso va a emergir. No sé Ah, si he perfecto. contestado. Sí, sí, me parece clarísimo. Y después, bueno, otra pregunta que dice, ¿cómo se podría trabajar en esa parte de la juventud actual que por un lado estarían viviendo lo que es la ecoansiedad y por otro lado pareciera que esconden ese sufrimiento en las redes, en los celulares, que muchas veces pareciera adormecerlos más que sanarlos? Yo creo que la clave está en buscar, sea en un grupo como estos de trabajo, sea con nuestros amigos o familiares, una persona que sea capaz de hacer esta escucha empática, de ser este campo que va a recibir este dolor. Porque si no hay este campo para corregulación, eso se llama retraumatización. Nosotros hablamos sobre lo que nos duele como si estuviéramos enfrentando una pared y nos ponemos más heridos que antes. Entonces, eso, no tener el otro que empáticamente y compasivamente nos escucha, nos recibe en su campo, puede ser muy, muy doloroso. A veces las redes sociales reciben, pero no es muy fácil que eso suceda. Así que creo que esta expresión debe sí suceder, pero en un ambiente donde tenemos este campo de seguridad
que este testigo empático puede hacer, ¿no? Con un amigo, una amiga con quien podemos tener esa charla más profunda o compartir un texto, compartir cómo nos sentimos al ver lo que sucede en todos nuestros días, ahora más violentamente en la guerra, ¿no? En Gaza. Pero poder encontrar estos testigos en nuestro entorno, ¿no? Eso sería mejor. Buenísimo, muchas gracias. Y después tenemos otra pregunta que dice, ¿es probable que el funcionamiento del sistema económico y político actual esté generando un trauma colectivo y generacional? Seguro. Eso es lo que dice el Thomas Hobart. No lo cité hoy, pero tiene un libro llamado Trauma Colectivo, Collective Trauma, que vale la pena. Y es una relación de efecto y causa circular, ¿no? La relación de separatividad que tenemos con la naturaleza y eso, el origen de eso es muy estudiado, ¿no? Cuando nos ponemos la magia, cuando como sociedad occidental europea, la magia de la naturaleza se apartó de nuestros corazones, empezó una relación enferma con la realidad, ¿no? Una relación distorsionada al máximo con la realidad y eso ha causado mucho dolor y traumas consecutivos que han creado ese sistema. Por su vez, el sistema nos causa más sufrimiento. Entonces es una relación de retroalimentación, ¿no? Entonces seguramente eso es lo que estudian, pero también hay espacio para curación, también hay espacio para transformación dentro de esto, ¿no? Esto es lo que defienden. Bueno, bueno, no tenemos más preguntas por ahora, así que te agradecemos, sobre todo, bueno, el esfuerzo de presentar la ponencia en español. Hablas muy bien español, pero bueno, siempre es en estos momentos de exposición es más difícil todavía, así que Sí. te agradecemos. Y bueno, estamos en contacto y ahora vamos a esperar unos minutos la próxima presentación. Muchas gracias, les agradezco a ustedes por poner este evento tan bonito, tan tocante, profundo, y invitarme de Brasil a estar acá. Mucho gusto. Es un honor para nosotros. Ujú. Gracias, hasta pronto.